Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Welcome to the channel Eli Jerusalem. Bienvenidos a nuestro canal Eli Jerusalem. As you see, we have changed the perspective, Como pueden ver, hoy desde otro lugar en Jerusalén. and we hope there will be not too much noise because we are at an open space and everybody can come. Y esperamos que no escuchen en el fondo demasiado ruido porque estamos en un lugar abierto. You see how we started, Entonces pudieron ver cómo comenzamos, but we couldn't continue. pero lamentablemente no pudimos continuar. We thought to make a wonderful perspective for you, but then a group of people came and they were making music and noisy, so we could not continue. Entonces teníamos la intención de hacer esta meditación en ese lugar tan hermoso con esa perspectiva de Jerusalén para ustedes, pero luego llegó un grupo de músicos y pues se volvió muy ruidoso de modo que tuvimos que interrumpir. So at least we'll give you an impression of all this. Pero por lo menos quisimos dejarles una impresión de Jerusalén. But to say the truth, I think it's better than we make it here because it's more silent and we can be concentrated to the words which are more important than the perspective. Pero me parece que es mejor que lo hagamos aquí en un lugar silencioso donde podamos concentrarnos más en el contenido que en el fondo. Well, we started to reflect about the gifts of the Holy Spirit. Entonces hemos venido meditando acerca de cada uno de los dones del Espíritu Santo. And I'm glad that people are following this because it's very important for our spiritual life. Y me alegra que las personas estén siguiendo esta serie porque son temas muy importantes para nuestra vida espiritual. We have to understand that the gifts of the Spirit are given to us to complete the virtues. Debemos tener siempre presente que los dones del Espíritu Santo vienen a completar, llevar a plenitud las virtudes. So I would like to repeat the first four, that you know which kind of virtue is accompanied by the gift of Spirit. Entonces quisiera recordar de los primeros dones que hemos hablado, cuál es la virtud que cada uno de ellos viene a completar. So with the gift of fear of God is connected the virtue of temperance. Entonces el don de temor de Dios es el que completa la virtud cardinal de la templanza. With the gift of piety is connected the virtue of justice. El don de la piedad completa la virtud de la justicia. With the gift of fortitude, it's also connected the virtue of fortitude, courage. El don de la fortaleza lleva a plenitud la virtud que tiene el mismo nombre, la virtud cardenal de la fortaleza. With the gift of counsel is connected the virtue of prudence. Y el don de consejo es el que completa la virtud de la prudencia. So with these four, the first four gifts, as you know, the virtues should be completed. They come to aid because with the virtues alone we don't get it because of our fallen nature. Entonces, como pueden ver, estos primeros 4 dones son los que llevan a plenitud, a perfección, las 4 virtudes cardenales, porque a causa de nuestra naturaleza humana caída, no sería suficiente con la sola virtud. Now, last time we started with the first of the 3 gifts, which are directly ruling our divine life. Y en nuestra última meditación del día de ayer, entramos a abordar los 3 últimos dones, que son los que se relacionan directamente con la vida sobrenatural. And you remember that I said that these gifts of the Holy Spirit, of course, together with doing our virtues to do our part, are going to transform us into the image of God in which God created us.
Y tal vez recordarán que les mencionaba que estos últimos 3 dones serán los que nos vayan modelando a imagen de Dios, tal como Él nos creó. Claro, con la cooperación nuestra que consiste en la práctica de las virtudes correspondientes. Maybe a good image is if we are in a boat on the sea. Tal vez podamos compararlo con lo que sucede si estamos en el mar, en un barco. The virtues, they invite us to make something like this, rudern, we say in German. Entonces, cuando practicamos las virtudes, es como si nosotros estuviésemos remando. So when the wind is coming, you put up die Segel, we say in German Segel, and you can go very fast. Pero en cambio, cuando llega el viento, despliegas las velas del barco y entonces aumenta mucho la velocidad. I think it's a good picture to understand. We always have to do our part, but then God comes to aid and the things are going much better. Entonces creo que esta es una buena comparación para entender lo que sucede en nuestra vida espiritual, que cuando tenemos que hacer nuestra parte, que consiste en practicar las virtudes, en remar, pero luego a fin de cuentas viene Dios como el viento y entonces es cuando avanzamos. Yeah, you remember we spoke about the gift of science last time. Recuerdan que el último don que tratamos fue el de ciencia. And just to keep it in mind, it's most important that we know that the creature out of itself is nothing. Y en ese sentido habíamos visto la importancia de entender que la criatura por sí misma no es nada. Therefore we cannot deal with it as if it would be God or something like Y es that. por eso que no podemos tratar con las criaturas, con el mundo creado, como si fuesen Dios. But if we understand this very deeply and know it, then we can take the creatures as a step to praise the Lord. En cambio, si llegamos a esta comprensión profunda de la nada de las criaturas, entonces ellas incluso nos servirán como puente para llegar a Dios. Now we speak about the spirit of understanding. Y hoy queremos hablar sobre el don de inteligencia o de entendimiento. This is connected, as I already mentioned last time, with the way of contemplation. Y como mencioné en la última meditación, también este don se relaciona con la vida contemplativa. Because it's not a way of reflection. No se trata tanto de la inteligencia a nivel de la reflexión, It is more to understand God in the light of God Himself. sino que es algo como entender a Dios a la luz de Dios mismo. You understand the difference? ¿Pueden entender la diferencia? Normally, the light of God touches our mind, our intelligence, our spirit. Normalmente la luz de Dios toca nuestra inteligencia natural, nuestro entendimiento, And we reflect. y entonces nosotros reflexionamos, comprendemos la fe. We understand in our way to understand on the natural level with the light of God. Aprendemos a entender las cosas con nuestro entendimiento natural gracias a la luz de Dios, por supuesto. But if the gift of understanding is working, we understand in the light of God in an inner way. En cambio, cuando actúa en nosotros el don de inteligencia, es como si comprendiésemos desde dentro a Dios. Maybe we could say with some reflection, we could say it's like a spiritual experience, an inner spiritual experience in the light of God. Podríamos decir que es como tener una experiencia de Dios desde dentro. That means a light comes and in this light you understand. Significa que nos es dada una luz en la cual podemos entenderlo. Therefore it's a gift. It's something which God is giving. We cannot do it. Es por eso que es un don, es algo que viene de Dios, no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Our normal way is the theological virtue of faith. En este sentido, a nivel de nuestra cooperación personal, entraría en juego la práctica de la virtud de la fe, la virtud teologal de la fe. But the faith does not give us the last light.
Sin embargo, la fe no nos puede dar toda la luz para entender a Dios desde dentro. No, as St. Paul said, there remains something in darkness inside of us. Sino que, como dice San Pablo, seguimos viendo de forma borrosa. But it's a great light, because if you have faith, you see the things in the perspective of God. Al mismo tiempo, por supuesto, la fe es una gran luz porque nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. But you don't see God in himself. Sin embargo, aún no podemos contemplar a Dios en sí mismo, Oh, what will be in the eternity for us, thanks God. tal como podremos verlo cara a cara en la eternidad. But this already starts if the gift of understanding is working inside of you. Pero cuando empieza a actuar en nuestro interior el don de inteligencia, entonces ya empezamos a vislumbrar, a pregustar algo de esta contemplación de Dios. Maybe we will hear a word of God which explains us from St. Paul this point. Vamos a escuchar un breve pasaje de San Pablo que nos explica un poco en qué consiste esto. In English, it's, now we see only reflections in a mirror, mere riddles, but then we shall be seeing face to face. Now I can know only imperfectly, but then I shall know just as fully as I am myself known. Ahora vemos en un espejo de forma borrosa, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré tal como soy conocido. 1 Corintios 13:12. Though you could say there comes some light in the darkness. Entonces pueden ver que es como si una luz penetrase la oscuridad. It starts as it will, a little bit it starts as it will be in completeness in heaven. Empezamos a pregustar algo de lo que experimentaremos en la eternidad. So we do not only believe that, for example, the Holy Trinity is existing, in a certain way, we know it inside. Entonces ya no es que solamente creemos por fe que la Santísima Trinidad existe, sino que de alguna manera es como si experimentásemos con absoluta certeza desde dentro esta verdad. I think the word certeza is most important at this point. Creo que en este sentido la palabra certeza es importante. Which is given by the Holy Spirit. Es una certeza que nos es dada por el Espíritu Santo. For example, that we believe that Jesus is the Son of God, is a Messiah. This is the Holy Spirit given us. El hecho mismo de que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, es gracias al Espíritu Santo. In this case, what I describe with the spirit of understanding, this light, the Holy Spirit, shows us God Himself. Entonces, aplicándolo al espíritu de inteligencia, es como si el Espíritu Santo mismo nos mostrase desde dentro con toda certeza esta realidad. Nos muestra a Dios. Of course, only to a certain degree. Claro que solo hasta cierto grado. We are not in heaven. Porque aún no estamos en el cielo. But it's already the beginning of the way how we will see it. Pero sí es como un pregustar, un vislumbrar de lo que será el cielo. And another word of St. Paul is important in this context. Y escuchamos en este contexto, otro pasaje de la carta a los Corintios que es muy importante. But it is as Scripture says, what no eye has seen and no ear has heard, what the mind of man cannot visualize, all that God has prepared for those who love Him. To us, though God has given revelation through the Spirit, for the Spirit explores the depth of everything, even the depth of God. After all, is there anyone who knows the qualities of anyone except his own spirit within him? And in the same way, nobody knows the qualities of God except the Spirit of God. Now, the Spirit we have received is not the spirit of the world, but God's own Spirit, so that we may understand the lavish gifts of God has given us, but God's own Spirit, so that we may understand the lavish gifts of God has given. Como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó,
lo que Dios preparó para los que le aman. Dios nos reveló todo esto por medio de su Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el espíritu de la persona que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, del 9 al 11. I hope we understand. Entonces, espero que hayamos entendido. We understand in the light of God, because God's Spirit shows us God Himself. Que a través del don de inteligencia podemos entender a Dios porque Dios mismo se muestra a sí mismo. Of course, this is something very strong, Por supuesto que esto es algo muy fuerte, muy profundo, because there will grow something inside yourself that you are sure of God. porque surgirá en tu interior una seguridad, una certeza de Dios. And of course, it deepens the relationship to God. Y lógicamente se profundizará así la relación con Dios. As all gifts, if they work inside of us, love is growing. Y así como sucede con todos los otros dones del Espíritu Santo, el amor va creciendo cada vez más. And also the love for people are growing. Y también crece el amor al prójimo. Because it's so important to understand God loves all people and wants them to know Him. Y es que es tan importante que entendamos que Dios ama a todas las personas y quiere que todos lo conozcan. So if you wake up more and more with the virtues and the gifts of the Holy Spirit, your love will be greater to God as well as to the other people. Entonces, cuando practicamos las virtudes y cuando empiezan a actuar en nosotros los dones del Espíritu Santo, del mismo modo como crece el amor a Dios, también va creciendo cada vez más en esa medida el amor al prójimo. We will understand deeper the Holy Scripture. También a través de este don entenderemos cada vez mejor la Sagrada Escritura And all what is said about how to live. y todos los consejos que nos ofrece sobre cómo vivir, How to understand God deeper. cómo entender a Dios más profundamente. All comes closer because more light is in your soul. Todo se vuelve más real, más concreto, porque hay una luz más grande en nuestra alma. As I said, it's connected with the gift of contemplation. Entonces, como he venido diciendo, este don se relaciona con la vida contemplativa. It might very often that you don't like so much talk too much to God. You want more to listen. Entonces también puede suceder aquí que ya no quieras tanto hablar vocalmente en tu oración, sino más bien permanecer, estar allí, escuchar a Dios. You will look for silence, Buscarás el silencio, to retire yourself, to be alone with God. buscarás retirarte para estar a solas con Dios. This would be a typical moment to recognize, the Spirit of God is working in you if you understand to be sometimes alone with Him. Ese sería un claro signo de que está obrando en ti el Espíritu Santo, este don de inteligencia. So step by step we learn to see and to recognize and to understand God more from the inside. Entonces, veremos, comprenderemos cada vez mejor a Dios desde dentro. Well, maybe now you will say, I don't have this. Entonces, tal vez con lo que han escuchado ahora, algunos dirán, yo todavía no tengo el don de That's far inteligencia. away, it's too high for me. Eso es demasiado alto para mí. I can understand when you say this, Puedo entender una reacción tal. but it's foreseen by God. Sin embargo, Dios ha previsto darnos este don. Because those gifts are already given to you in the baptism. Y en efecto, estos dones ya nos han sido infundidos en el bautismo. And when God gives us something in the baptism, He also wants normally to develop it. Y si Dios nos otorga algo en el bautismo, en potencia, por así decir, entonces Él también querrá desplegarlo en su debido momento. So you cannot say by will, no, God, I will see you inside yourself. Ciertamente no es que podamos decir con nuestra voluntad, Dios, a partir de ahora yo quiero contemplarte desde dentro. But of course you can ask God.
Pero lo que sí podemos hacer es pedirle este don. And you have to follow the way of faith. Y lo que también podemos hacer es practicar conscientemente la virtud de la fe. And maybe at the day God has foreseen, you will notice that this gift is working and you see God in another way than before, deeper, clearer, more lovingly. Y entonces, en algún momento dado, podrás notar cómo empieza a actuar en ti este don, de manera que puedes ver a Dios cada vez más claramente, cada vez más profundamente y cada vez más lleno de amor. It's important to understand on the way of holiness, we have to cooperate with God. Siempre es importante que tengamos bien presente que en el camino de santificación nosotros debemos cooperar con la gracia de Dios. We have to be active and receptive. Debemos ser al mismo tiempo activos y receptivos. So, for example, as I said with the boat, when there is no wind, you have to do your handwork. Entonces, volviendo al ejemplo del barco en el mar, si en algún momento no hay viento que te lleve adelante, entonces es cuando tienes que volver a los remos. But when the wind comes, that means the Holy Spirit, then you let the wind work. Pero en cambio, cuando percibes que viene el viento, es decir, el Espíritu Santo, entonces simplemente deja que Él actúe. I like to reflect about this gift in relation to the cherubim, the holy cherubim. A mí me gusta contemplar este don de inteligencia en relación con el coro angélico de los querubines. As far as I know, the choir, the chorus of cherubim, is about the knowledge of God, understanding of God. They understand God. Hasta donde tengo entendido, este coro angélico de los querubines se los llama también los ángeles del conocimiento de Dios. So maybe they have the mission from God to help us with this understanding of God, to give us this gift, to transmit this gift to us. Entonces tal vez ellos hayan recibido de Dios también la tarea de comunicarnos a nosotros su conocimiento de Dios, de transmitirnos a nosotros algo de todo lo que ellos saben desde dentro de Dios. So I invite you cordially to ask for this holy gift. Entonces les invito cordialmente a pedir este don. And you can imagine if this gift is working in you, you start to love more. Y pueden imaginar que si empieza a actuar en su interior este don, se volverán cada vez más amorosos. And you come closer to God. Y te acercarás más a Dios. And God is closer to you. Y Dios estará más cerca de ti. So the transformation of you takes place. Y así es como empieza a darse la transformación interior. And you will be transformed step by step to the image of God. De modo que paso a paso serás modelado según la imagen de Dios. What a wonderful perspective, right? Qué perspectiva tan maravillosa, ¿verdad? To be closer to God. Estar más cerca de Dios. And that God's light can work stronger inside yourself. Y que la luz de Dios pueda desplegarse más en tu But it interior. might be that you have to go a long way. Pero es posible que haya que recorrer un largo camino hasta llegar ahí. Doesn't matter. No importa. Go. Sigue tu camino. It's God's decision when and under which circumstances He wants to give. Al fin y al cabo está en manos de Dios cuándo y en qué circunstancias Él te concede este don. But go your way of faith, Pero tú recorre tu camino de fe, day by day, día tras día, and trust Him. y confía en Dios.